Son las 6 en punto de la tarde. Les quiero dar las gracias a las personas que están conectados en estos momentos, pues por atender como al llamado que a este espacio, que libremente esto no tiene ningún tipo de fin comercial, ni es auspiciado comercialmente por ninguna entidad ni por ninguna universidad, en donde de pronto los que están aquí conectados y me conocen, pues sabrán que en algunas ocasiones trato de hacer eventos, pues, bueno, no eventos, este tipo, abrir espacios, que en algunas ocasiones eran presenciales, pues por la contingencia que estamos viviendo, pues en este caso es aprovechar la virtualidad para poder hablar en este tema que nos convoca y que quizás puede ser muy, no sé, interesante, pero por lo menos necesario en estos temas o en esos tiempos, y es concerniente a la declaración de renta. Yo sé que la hora no es la mejor, el tema no es el más entretenido, por eso valoro mucho a las personas que están conectadas para que pues un domingo a esta hora estén aquí escuchándome de pronto o tratando de aclarar dudas frente a la declaración de renta, pero la idea es que esto, como les dije, es un espacio diseñado particularmente para poder aclarar algunas dudas en el momento en que lleguen a existir, porque ya se perdió como la dinámica, y poder servir también como, de cierta manera, como un instructivo, ¿cierto? Como un instructivo para que de pronto se guíen los que no saben en términos tributarios qué hay que hacer con todo esto, la declaración de renta. Eh, los que ya vienen declarando, pues aterrizar mucho más el concepto, por supuesto, y queden más ubicados en el momento en que decían por qué mecanismo, metodología, modelo, o si se van a ir con un contador asesor para que los acompañe en este proceso. Me presento entonces, comenzando, como les dije, yo soy James Arboleda, yo soy contador público, magíster en administración, docente universitario y también alterno mi labor como profesor, como docente investigador en áreas contables y tributarias en el tema de la consultoría, por supuesto, y como contador pues no soy ajeno a esta temática tributaria o a esa normatividad tributaria, que no soy tributarista, hago la claridad y la salvedad también, por supuesto. Estoy en la ciudad de Medellín, hay mucha gente, hago parte de un grupo bien interesante a quien aprovecho y saludo, a los SES de la ciudad de Bogotá, a los SES, perdón, de la ciudad de Bogotá, que de pronto están conectados, entonces desde Medellín, pues obviamente bienvenidos, y la idea es, repito, poder aclarar dudas y hablarles en términos no coloquiales, pero sí un poco más aterrizados, no con terminología técnica, sino para que entendamos, reitero, en qué consiste este proceso de declaración de renta. Entonces, vamos a comenzar en este instante. ¿Listo? Les estaba comentando que la sesión está quedando grabada porque les voy a enviar el video, digamos que por YouTube, lo voy a exportar a YouTube para que ustedes puedan tener esa información a quienes están aquí, obviamente, pues participando en esta sesión y a los que se registraron, por supuesto. Listo, y poder, obviamente, al final de la sesión, abrir espacios de dudas e inquietudes alrededor de las 6:30 aproximadamente. Listo, para que si hay dudas puntuales, agradezco incluso de antemano que de pronto, en la medida en que vayan surgiendo, pues me van escribiendo por el chat para luego yo tratar de leer las que pueda responder, ¿cierto? O poder dar respuesta a las que sepa o conozca en este caso y a las que logremos abordar dentro de este tiempo. Listo, entonces, reglas de juego, llamémoslo así, micrófonos en silencio, por favor. Si tienen dudas, repito, inicialmente pues como por el chat, y ya cuando en media horita, cuando estemos finalizando esta sesión, a las 6:30 aproximadamente, pues abren el micrófono y trataré pues de dar respuesta y poder interactuar de manera directa con quien tenga algún tipo de inquietud. Hago la salvedad también, esto no es un espacio de actualización tributaria para contadores que de pronto estén buscando, que es muy válido, por estos días hay una cantidad de ofertas interesantes para actualizarse en cambios normativos, no, porque el foco inicial es básicamente estar dirigido hacia personas que están obligados a declarar renta y que no conocen mucho del proceso, o que si conocen quieren aprender un poco más, ¿cierto? Y también, como les lo decía en la publicación de redes sociales, hacer como un vínculo, un puente entre quien está obligado a declarar, requiere la asesoría y tengo un grupo o amigos o colegas o personas que así no conozca, poder hacer como es esa conexión entre quien requiere la asesoría y quien tenga la capacidad, el conocimiento y el tiempo para hacerlo, porque también de antemano, pues por estos días con el trabajo en casa, pues muchos estaremos muy ocupados, ese es mi caso particular. Tengo una lista de clientes considerable a quienes valoro mucho la confianza que ha tenido en mí, y la idea es obviamente darle prioridad a ellos. Entonces, la idea es también poder hacer ese vínculo entre quien pueda manejar este tema, ¿cierto? Y quien requiera el servicio de asesoría. Obviamente, si tengo la disponibilidad o la disposición de tiempo, mejor en algún momento, y alguien tiene la duda, pues de hecho en el correo está mi teléfono
mi celular o por correo electrónico, pues también podemos atender sin ningún inconveniente. Entonces les voy a compartir aquí pantalla para que iniciemos de una vez. ¿Listo? Esto es una presentación muy sencilla, no es nada elaborada, no es un tema académico a lo que quizás comúnmente me enfrento en otros escenarios, ¿cierto? Porque la idea es que sea más informal, que no sea el típico webinar en donde vamos a hablar de temas que pueden ser de interés, pero aquí obviamente lo es, pero en algo mucho más específico. ¿Listo? Para que comencemos. Entonces, la idea, como les decía, era poder trabajar unas temáticas mediante la solución a preguntas genéricas que podemos tener en términos de declaración de renta. ¿Listo? Alguien que por favor me confirme si estamos viendo la pantalla para no ir a avanzar sin esto. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces les decía que no preparé una presentación muy elaborada, simplemente como listas de chequeo, información importante a tener en cuenta para que por favor lo tengan ahí presente. Que sea esto más orgánico, más conversado, como humanizando un poco más esta herramienta. Listo. Entonces, comencemos hablando de qué es el impuesto de renta para quienes ya vienen declarando o quienes tienen dudas y tienen que declarar, que enseguida lo vamos a abordar también. ¿Y qué implica esto? Entonces, aquí básicamente hay una pequeña definición, ¿cierto?, para contextualizarnos, y es básicamente un impuesto, se puede definir como un impuesto que recae sobre las personas, denominado técnicamente como un impuesto directo, porque nos grava, digamos que directamente a las personas naturales, nacionales o extranjeras que residamos en Colombia, y que grava en este contexto las rentas o las ganancias que podamos obtener durante un año. Para este caso puntual vamos a hablar del año 2019 porque este tipo de impuestos funciona periodo vencido, que quiere decir que durante el año 2020, a partir del 11 de agosto, vamos a comenzar a declarar lo correspondiente al año inmediatamente anterior, es decir, al año 2019. ¿Por qué se declara? Por estar o por explotar alguna actividad económica o beneficiarse de alguna actividad económica, sea como asalariado, comerciante, rentista de capital, que ya vamos a ver como ese tipo de categorías, que supere una serie de topes que también vamos a tratar de responder esas dudas. ¿Listo? Al igual que las empresas que comúnmente conocemos como personas jurídicas, nosotros, ustedes y yo como personas naturales, si cumplimos una serie de condiciones definidas por el gobierno, vamos a estar, en términos tributarios, vamos a estar obligados a declarar renta. ¿Listo? Y ese proceso implica primero la liquidación de la declaración, luego la presentación y pago en el caso en que haya necesidad o haya lugar a realizar ese pago. ¿Listo? Y por ende, hago la primera aclaración, y es que estar obligado a declarar renta no significa necesariamente estar obligado a pagar o tener que pagar. En la mayoría, bueno, no en la mayoría para no generalizar, en algunos casos la declaración de renta efectivamente puede dar 0 pesos, ¿cierto? Pero obviamente eso no me exonera de la responsabilidad de tener que declarar, y entonces ahí como para que tengamos esa relación. Uy, que muchos se asustan porque dirá, tengo que declarar cuánto tendré que pagar. Eso ya depende de la depuración que ya vamos a ver, entonces para que lo tengan en cuenta. Y otro mito también que hay alrededor, y es si declaré un año, tengo que declarar indefinidamente o mientras viva, ¿cierto? En términos de renta, no, únicamente se declara cuando se cumpla los requisitos, ¿cierto? Si yo vengo declarando hace 4 años, hasta el año 2018, pero el año 2019 no cumplí ninguno de los requisitos, puedo estar absolutamente tranquilo que no tendré que hacerlo, excepto que voluntariamente lo quiera hacer por efectos de conservar algún saldo a favor que esté arrastrando, ¿cierto? Y posteriormente poderlo compensar con futuras declaraciones, que es un tema ya aparte para que lo tengan ahí, por favor, muy presente. ¿Listo? ¿Cómo saber si estamos obligados o no a declarar para el año 2019 durante este año 2020? Pues básicamente se mide ese elemento por 4 conceptos, llamémoslo así, ¿cierto? Voy a poner por aquí que se me vea un poco mejor. 4 conceptos, y es midiendo el patrimonio de las personas, los ingresos que hayan obtenido durante el año 2019, las compras y consumos que hayan realizado durante el año 2019, en este caso el año inmediatamente anterior, o las consignaciones e inversiones obtenidas o que haya realizado también durante el año inmediatamente anterior. Salvedad número 1 acá, y es que no debo cumplir estos 4 elementos, o los topes que ya vamos a ver de esos 4 elementos, sino que con uno solo que cumpla, automáticamente quedo obligado, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Y comencemos entonces uno por uno a discriminarlo. Patrimonio, con la respectiva ejemplificación.
¿Quién está obligado a declarar o cómo sé si por patrimonio estoy obligado a declarar? Deme un segundo, por aquí reviso el chat, lo voy tratando de mirar. Ya enseguida vamos a revisar muy bien todas las dudas de las herramientas que hay. ¿Quién está obligado a declarar por patrimonio? Pues la persona que a diciembre 31 del año 2019 tenga propiedades o bienes y derechos tangibles o intangibles a nombre propio que superen 154.215.000 pesos. Para este caso, es importante recordar que hay que sumar todo lo que se tiene a nombre propio. ¿Con respecto a qué? Propiedades raíces como apartamentos, fincas, bodegas, locales comerciales, vehículos, motocicletas, cualquier tipo pues como de automóviles, camiones, qué sé yo, inversiones que se tengan de renta fija o de renta variable, saldos en las cuentas bancarias, puede ser cuenta de ahorro, cuenta corriente, cooperativas financieras o en entidades financieras de orden nacional, eso es indistinto porque todo se debería sumar. Es decir, se debe de incluir todo y no tomar por separado, que es también uno de los errores comunes que tendemos a realizar por decir, no, es que en ninguno de estos cumplo el requisito. Pero la idea es que sumarlo y para eso traigo aquí un pequeño ejemplo para poderlo entender un poco mejor. Entonces, tenemos por acá un ejemplo para poder medir una persona que al cierre del año 2019 hace un pequeño inventario de su patrimonio, o sea, de todos sus bienes y derechos que están registrados a su nombre, por supuesto, y se da cuenta de lo siguiente, que en las cuentas bancarias tiene un saldo a diciembre 31, se da cuenta con eso con el extracto bancario del último trimestre o del último mes, según cómo opera el banco, que es equivalente a 8.280.000, tiene un vehículo por un valor o un avalúo comercial que se puede dar cuenta en el último impuesto de vehículo que canceló por 32.500.000, un apartamento en el cual podrá tener un derecho del 50%, un apartamento de 220 millones, perfectamente con la pareja, con su esposo poder comprar algún apartamento y tener derecho a la mitad del apartamento, independiente a que lo deban o ya, como decimos popularmente, haya sido librado esta propiedad, ¿cierto? Independientemente a que se deba con el banco o con algún tipo de respaldo como tal, sabemos que en este caso, o para el escenario, es que está a nombre propio el 50%, equivalente a 110 millones de pesos. Que cerramos el año 2019 con un saldo en una inversión en un CDT, en un certificado de depósito a término, por valor de 10 millones de pesos y que tenemos algunas acciones, o teníamos a diciembre 31, perdón, algunas acciones por valor de 5 millones de pesos al cierre, repito, del año 2019. Sumado todos estos valores, ¿cierto? Estos elementos, aquí me estoy dando cuenta que tengo 165 millones, un poco más de 165 millones. Como el tope para el año 2019 son 154 millones, perfectamente, sé que por el concepto de patrimonio, por el elemento del patrimonio, estoy obligado a declarar renta. Entonces les decía que de pronto un error común es decir, no, es que mi apartamento, o sea, que está en nombre propio el 100%, ¿cierto? Está valorado en 150 millones, no supera el tope. Sí, puede ser cierto. Tengo un vehículo, ese vehículo está valorado en 40 millones, entonces no supera el tope. Sí. Si se toman individualmente, sí, pero finalmente el patrimonio se mide en una persona con toda esa lista de propiedades y bienes y derechos que pueda tener una persona en un momento determinado. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan muy en cuenta y vayan haciendo ahí sus cálculos preliminares, que luego miramos es cómo se puede realizar estos cálculos y darles como algunos tips o algunos consejos. ¿Listo? Me voy al siguiente elemento, ingresos. Entendemos por ingreso el beneficio económico que obtengamos por explotar o realizar alguna actividad económica, ¿cierto? Entonces quiere decir que si durante el año 2019 obtuvimos ingresos brutos, no netos, que superen 47.978.000 pesos, sumados varios que tenga, pues estaré obligado a declarar por este concepto. Si no cumplí el de patrimonio, pues tendría que medir ingresos. O si ya cumplí patrimonio, pues válido si hago el ejercicio con los ingresos, pero ya automáticamente estoy obligado a declarar. ¿Listo? Y aquí, ¿qué podemos tener en cuenta? Lo que recibo por salarios, quienes somos asalariados o empleados a una empresa, pues obviamente regulada y que esté asentada aquí en Colombia, que también hayamos obtenido liquidación por prestaciones sociales, rendimientos financieros, comisiones, honorarios, venta de bienes o servicios para los comerciantes o personas independientes que se dedican a este tipo de actividad, que no estén obligados a llevar contabilidad, porque puede también existir el escenario donde hay personas naturales obligadas a llevar contabilidad,
que el procedimiento desde el punto de vista normativo es distinto, para que por favor lo tengan en cuenta, y por ende, si están obligados a llevar contabilidad, deberían tener a un contador o a una persona que lo estaría asesorando en esta parte contable, para que también, pues preferiblemente se encargue de la parte tributaria. Y también si recibimos arrendamientos, por ejemplo, ingreso por arrendamientos y demás. Y aquí tengo entonces en este contexto otro pequeño ejemplo. Miremos también, porque muchos dicen, no, es que pues el tope está aparentemente un poquito alto, ¿cierto? 47, casi 48 millones de pesos, y yo realmente me estoy ganando mensualmente 2.800.000. Miremos este escenario de una persona que quizás pueda cumplir ese tipo de condición. Alguien que se gane o que haya trabajado durante el año 2019 con un salario básico, no neto pagado, salario básico devengado, de 2.800.000 estaría recibiendo durante todo el año, por los 12 meses, 33.600.000 aproximadamente, más una liquidación de prima entre junio y diciembre, nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente, con toda esta polémica que hay con el pago de la prima del año 2020, que ya eso se medirá en el 2021 para efectos tributarios. Si nos liquidaron y pagaron efectivamente cesantías, aquí también estoy aproximando un valor de 2.800.000, intereses a las cesantías, liquidación de vacaciones, si recibí algún tipo de bonificación en la empresa, si obtuve algún tipo de rendimiento financiero de una inversión que tuve a nombre propia, y si recibí, por ejemplo, un arrendamiento fijo mensual de un bien, mueble o inmueble, que haya tenido, valga la redundancia, arrendado por 1.000.000 de pesos mensual, o sea que durante el año recibí 12 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Miren que la sumatoria de todos mis ingresos, en este caso serían 54 millones. Superamos, no por mucho, pero superamos en este caso la base de los 47.978.000 pesos. Entonces es muy importante que también por este concepto vayan haciendo sus cuentas, sus cálculos para evaluar si por el concepto de ingresos estamos obligados a declarar. Listo. El procedimiento no es que varíe si estoy obligado por patrimonio o si estoy obligado por ingresos. Varía quizás en la depuración, pero finalmente la obligación es la misma, es estar obligado a declarar, solamente que las condiciones son distintas, llamémoslo así, las condiciones para medir si se está o no obligado. ¿Listo? También tenemos el siguiente elemento, que son compras y consumos, que durante el año 2019 hayamos realizado compras y consumos que superen el mismo valor incluso de los ingresos, 47.978.000 pesos, que para este caso sería o se tendrían en cuenta pagos hechos por cualquier medio de pago efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, en los cuales se haya dado nuestro número de cédula al momento de realizar la compra. Pilas con algo, que es una recomendación que quizás siempre la doy a los chicos en un escenario de clase y también lo doy en algún tipo de asesoría, y es que hay muchas empresas en términos de fidelización de los clientes, no voy a hablar de la empresa ni más faltaba, en donde nos piden el número de cédula para acumular, digamos que, ¿cómo llamarlo? Para no decir puntos, pero ya lo dije, ¿cierto? Cuando estamos dando nuestro número de cédula, automáticamente la compra está quedando a nombre propio. Así sea una compra que está pagando una tercera persona. Todo eso comienza a sumar. Todo eso comienza a sumar y cada vez que yo hago compras, ahora con la facturación electrónica que nos debería estar llegando las compras que hagamos de cualquier elemento a nuestro correo electrónico, sí, sumadas todas las compras, absolutamente todas, no es que sea una sola compra que supere este valor, sino que sumadas todas las compras, me supera los 47.978.000 pesos, que aparentemente puede ser alta, ¿cierto? Pero perfectamente lo podemos cumplir, pues estaríamos obligados también por este elemento o por este concepto. Y por último, también hay un elemento que son las consignaciones y las inversiones que se mide, y es que si al cierre, o que perdón, durante el año 2019 realizamos a nombre propio o de terceros, ojo con el concepto de terceros, es porque comúnmente, bueno, cada vez lo veo menos, pero se venía presentando y es que prestaban mucho la cuenta. ¿Cierto? Le prestaba la cuenta a algún familiar, a algún amigo para que le consignaran, pero justificábamos que el dinero no era mío. Todo el dinero que entra a nuestra cuenta bancaria, sea propio o sea de un tercero porque hicimos un favor, se debe, y disculpen la expresión, se tiene que legalizar. Y de cara al gobierno, de cara al Estado, es un dinero propio. Ya la idea es cómo se puede justificar que no es mío, ¿cierto? Porque la idea es que por eso, en todo este proceso de bancarización, de la economía pues, y de los ciudadanos, pues la idea es que tengamos una cuenta personal para recibir ingresos personales. Entonces, pilas, por favor, con no estar prestando la cuenta regularmente, pues excepto que sean montos pues, muy chiquiticos o muy pequeños que no me afecten.
Pero entonces, si yo durante el año 2019, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, que lo puedo validar con mis extractos, con la sumatoria de todos los abonos, si durante ese año recibí más de 47.978.000 pesos y no cumplí ninguno de los otros, por este concepto, automáticamente voy a estar obligado a declarar renta. Entonces, mucho cuidado porque también se puede presentar si tenemos familia en el exterior, familiares pues viviendo fuera del país que obviamente nos están transfiriendo, esas transferencias internacionales suman, ¿cierto? Y suman y a eso hay que sumarle si soy empleado, mi salario, si me está entrando dinero por otro concepto, entonces todo eso va acumulando. Y aquí tenemos también un pequeño ejemplo para poder continuar y es la consignación mensual de un salario neto, le puse cualquier valor de 3.250.000 pesos mensuales, neto es después de deducciones, que me está entrando a mi cuenta bancaria, quiere decir que el banco me va a registrar que durante el año yo recibí 39 millones de pesos, sin incluir, por ejemplo, la liquidación. Las consignaciones bancarias que haya recibido de algún tercero es de alguna persona que de pronto me pidió el favor, como les dije, de haberle prestado la cuenta bancaria para que nos deposite dinero allí, ¿cierto? Digamos que sumadas todas dan 10 millones de pesos y que abrí durante ese año un CDT, perdón, por valor de 5 millones de pesos. Si sumamos todos los depósitos, que perfectamente lo puedo validar con los extractos bancarios, que todos podemos tener acceso a ellos, virtual o físicamente, preferiblemente ahora para cuidarnos, estando en casa, que sea virtual. Si sumados todos los abonos en los bancos o las consignaciones nos supera 47.978.000 pesos, por este concepto también vamos a estar obligados. Entonces, reitero, no debo de cumplir todos los 4 elementos o los requisitos de los 4 elementos. Con uno solo que cumpla, automáticamente voy a estar obligado a declarar renta. Pides que también algunos me han preguntado, ya parezco un youtuber, porque realmente no es que nadie me pregunte por redes sociales, sino en términos tributarios, clientes finalmente me dicen, James, pero primero no soy capaz de hacer las cuentas, ¿cierto? O me enredo, como digo popularmente, sumando unas de vueltas. ¿Cómo hago para saber y estar seguro de si estoy o no obligado? Lo mejor es tener las finanzas personales muy organizadas, las cuentas muy claras para poder saber, haciendo como esta listica de chequeo, si cumplo o no esta condición. Lo otro también que me preguntan es, ¿por qué la DIAN o en qué momento recibo la información de la DIAN que me está obligando o recordando? ¿Qué ha pasado hasta el momento? Normalmente la DIAN, para los que ya han venido declarando renta, normalmente la DIAN, antes de comenzar los vencimientos, nos está enviando oportunamente, antes de iniciar los vencimientos, quizás no desde ya, un correo electrónico, un mensaje de texto recordándonos la obligación. Esa es como la primera alerta también, ¿cierto? Pero casi que recomiendo es irnos por esta para tenerla mucho más clara. Porque ¿qué pasa? He tenido clientes o asesorías en donde me han llegado personas a decir, venga, es que yo no sabía todo este proceso y exactamente el año pasado una persona me decía, me están requiriendo, James, por el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿cierto? La DIAN, obviamente de manera retroactiva, se dio cuenta de que esta persona había cumplido los topes por cualquiera de los 4 elementos, no había declarado y lo requirió. Entonces ya eso implica pues un proceso un poco más engorroso, más oneroso, más costoso para la persona que va a declarar, más estresante, porque yo creo que a nadie o a ninguno de los acá presentes nos gustaría recibir ese tipo de comunicado. Implica pues obviamente ahí sí preferiblemente tener la asesoría de un contador o incluso hasta de un abogado tributarista para que nos pueda asesorar en qué hacer en este proceso desde el punto de vista procedimental. Entonces, pilas, que más que esperar a que la DIAN nos requiera, es importante que hagamos estas cuentas, que yo creo que, pues, no sé qué tan fácil puede ser, pero yo diría que puede ser de fácil acceso tener esta información para poder determinar estos datos. Listo. Sé si estoy obligado a declarar. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo identifico la fecha límite en la cual me tocaría declarar? Para eso, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues la DIAN establece en su página web, aquí no me estoy inventando yo absolutamente nada, ni soy creador de contenido de nada, genera, digamos que las fechas límites de vencimiento que está condicionado siempre por la terminación de los 2 últimos dígitos de la cédula, ¿cierto? O de la cédula de extranjería para los ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, que también pueden cumplir esta condición y deberían estar obligados a declarar. Listo. Entonces, les decía que desde el 11 de agosto, pilas, que no es que todo el mundo comience a declarar o declarar el 11 de agosto, depende.
o de sus dos últimos dígitos. Por ejemplo, los que terminan en 99 y 00 comienzan el 11 de agosto, 97 y 98 el 12 de agosto, y ahí va bajando, ¿cierto? Digamos que es la fecha en la medida en que van bajando los dos últimos dígitos de la terminación de la cédula. Este archivo o esta información te las puedo compartir también para que la puedan tener y de consulta fácil. O también, finalmente, incluso googleando en cualquier información que sea fidedigna, pues pueden encontrarlo directamente en la página de la DIAN. ¿Listo? Las personas que por aquí nos están escribiendo, les reitero, ahora por ahí en 10 minuticos que esté terminando ese elemento, abrimos las preguntas para poder tener respuesta a esas preguntas o la mayor cantidad de preguntas. ¿Listo? Entonces, aquí de esta manera me puedo dar cuenta en qué momento. Entonces, estamos iniciando los vencimientos el 11 de agosto y las últimas personas obligadas a declarar, ¿cierto? Su fecha límite sería el 21 de octubre del año 2020. Pilas, James, ¿debo de esperar hasta mi fecha límite? No, yo lo podría hacer en teoría desde ya, cosa que no recomiendo, ¿cierto? No recomiendo porque estamos en un momento de incertidumbre. Esto es a lo que hoy estamos sometidos con información, sometidos no, información que ha publicado, digamos que la DIAN oficialmente. Pero en tiempos de COVID, ustedes saben que cualquier cosa puede pasar. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado frente a aplazamientos de las fechas límites. Es probable que lo haga. No soy quien yo para decirlo, ni más faltaba. Es probable que cambie incluso algo del procedimiento, dando algún tipo de opción para pagar en cuotas. No soy yo también quien para poder dar esa información, sino que hasta hoy esa es la información. Entonces, más allá de decirles si ya tienen toda la información, que es el segundo ítem, el siguiente ítem que vamos a tomar, es si quiero declarar ya, les pediría o les aconsejaría que esperaran para que puedan consultar con algo que se llama la información exógena para cruzar, que la información que ustedes tienen ya recopilada sí coincida con la base de datos de la DIAN, que ahí les cuento también para los que no sabían, la DIAN pues tiene información nuestra, bueno, no la DIAN, las empresas nos reportan información nuestra y podemos consultar en la DIAN y les voy a explicar cómo rápidamente. El siguiente ítem es, ok, ¿qué documentos necesito para iniciar? Necesito reunir para iniciar con este proceso. Entonces, hay que validar primero cuál o cuáles de los componentes yo cumplí o los elementos, si es por patrimonio, por ingreso, por compras y consumos y o por consignaciones. Y aquí tengo una pequeña lista de chequeo, lo voy a mencionar rápidamente con una explicación muy sencilla de qué implica o para qué debo tener ese tipo de soporte. Entonces, para determinar el patrimonio, es decir, las propiedades que tengo a nombre propio, con corte al 31 de diciembre del año 2019. ¿Qué necesito? Certificados tributarios y extractos bancarios de las entidades financieras que se pueden descargar por las diferentes portales web de las entidades. Algunos se preguntarán, bueno, ¿para qué, si voy a trabajar con un contador, le voy a enviar mis extractos? Porque puede ser muy confidencial, porque se va a dar cuenta de todo el dinero que entró, todo lo que me salió. Consejo, con un breve paréntesis, sean sumamente transparentes con su contador o la persona que les va a hacer este proceso. Personalmente, ¿por qué pido los extractos? Porque resulta de que en el certificado tributario, sí efectivamente me puede decir el saldo final a diciembre 31 que usted tuvo en la cuenta bancaria y me puede decir que su saldo final fueron 10 millones de pesos. Listo, eso yo lo tengo en cuenta para sumarlo en el patrimonio. Pero resulta que en los movimientos del extracto, en toda la volatilidad de todo lo que ingresó y salió de la cuenta bancaria, usted pudo haber obtenido movimientos por más de 100 millones de pesos, ¿cierto? Y hay personas que de pronto, por querer ser un poco confidenciales con la información, por eso es muy importante tener un contador de confianza, dicen, no, si yo le muestro esto al contador, pues no les va a parecer como tan chévere el asunto, o creen que les van a cobrar más. En mi caso, pues este no sería pues como el elemento pues diferenciador, sino que es muy importante yo con el extracto validar y decir, ven, estoy revisando que por tu salario debiste haber recibido aproximadamente 60 millones al año, pero vi que obtuviste consignaciones durante el año por 100 millones, esa diferencia que corresponde. Entonces, cuando uno hace ese tipo de preguntas, dice, ay, es que le presté la cuenta a un amigo y él me consignó 20 millones, pero no era para mí. Pilas, ese dinero hay que legalizarlo. Ah, es que tengo familiares en el exterior y me depositó un dinero porque se lo estoy guardando. No es para mí. Pilas, hay que legalizarlo dentro de la declaración. Entonces, por eso es muy importante contrastar los extractos bancarios y no únicamente con el certificado tributario que me dice el saldo final de los productos financieros que tiene una persona en la cuenta bancaria. ¿Listo? Por aquí encontramos también certificados de fondos de pensiones y o cesantías donde se detalle el saldo por cada uno de estos conceptos. Es importante tener en cuenta que si bien es cierto no todos se reportan, es importante tener en cuenta sumar
todo lo que se tiene ahorrado en aportes de pensiones, en pensiones voluntarias, porque las pensiones voluntarias tienen un tratamiento tributario o un beneficio tributario que les puede, valga la redundancia, beneficiar a quien esté presentando la declaración. Entonces, me parece interesante también tener ese certificado tributario que emiten los fondos de pensiones y poder validar si se retiraron cesantías, que es uno de los beneficios o una de las preguntas que hace al momento de ingresar a la página de la DIAN, si se retiraron cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año 2016. Muchas personas acostumbran guardar sus cesantías y en algún momento retirarlas para compra de vivienda, para estudio, para lo que legalmente permita. En estos momentos de COVID también, muchos lo pueden hacer también por un tema de necesidad económica, pero estamos midiéndose el año 2019, por supuesto. Entonces, ¿esto dónde lo puedo yo identificar? En ese certificado que emite el Fondo de Cesantías. ¿Listo? Certificado de inversiones emitidos por las entidades donde se haya constituido la inversión, por ejemplo, CDTs, acciones, bonos, derechos fiduciarios, inversiones obligatorias que hayan hecho. Último, estado de cuenta o factura del impuesto predial correspondiente al último trimestre o al último semestre, dependiendo del municipio donde esté el bien inmueble, y es para poder determinar por lo menos el valor catastral del bien. Porque recuerden que una cosa es catastralmente lo que vale el bien, ¿cierto? El apartamento, y otra cosa es lo que comercialmente puede valer. Vamos a partir inicialmente del avalúo catastral, ¿cierto? Porque la diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial, por lo general en Colombia, difiere muchísimo. Entonces la idea es que inicialmente comencemos a trabajar con el avalúo catastral. ¿Listo? Liquidación del último impuesto del vehículo, si tenemos vehículo, por supuesto, correspondiente al año 2019, que se tuvo que haber pagado durante el año 2020, en el cual básicamente puedo encontrar el valor comercial del vehículo, o el avalúo, perdón, del vehículo, comercialmente hablando, o por lo menos lo que establece ahí en el documento, y poderlo obviamente sumar dentro del listado de los bienes y de derechos de las personas y los documentos. Pilas que esta lista de chequeo, que igual se las puedo compartir, es muy larga y dirán, wow, ¿qué es toda esa documentación que debo de recibir? No, hay que, obviamente, dar cuenta con la información que requiero o según me aplique, ¿cierto? Pues si no tengo vehículo, no me deberé estresar, obviamente, por demostrar el saldo del vehículo que no voy a obtener en este caso. ¿Listo? Para poder determinar los ingresos del contribuyente, se requiere solicitar, en primer lugar, para los asalariados, el certificado de ingresos y retenciones que las empresas emiten. Ojo que a más tardar al 31 de marzo de 2019, de 2020 de este año, las empresas estuvieron obligados o tuvieron tiempo para emitir ese certificado de ingresos. Si están trabajando y no lo han solicitado, lo pueden hacer con sus áreas de nómina, gestión humana, como se llame, o si trabajaron en una o en dos empresas o en una que ya no están en este momento, la empresa está en la obligación de emitir ese certificado donde, valga la redundancia, certifique cuánto nos pagaron durante el año por todos los conceptos salariales, hablando de liquidaciones, salario básico, por supuesto, y las deducciones que nos hicieron. ¿Listo? Ok, veo también por aquí que hay algunas preguntas. La idea es que, repito, enseguida las trato de leer y responder las más que pueda para poderle dar continuidad. Certificados también de ingresos, certificado de ingresos de fondos de pensiones para las personas que o ya están pensionadas o se lograron pensionar durante el año 2019 y que por supuesto están recibiendo ese dinero por un fondo privado o un fondo público, ¿cierto? Entonces ellos emiten un certificado para poderlo tener en cuenta y es que un pensionado también está obligado a declarar. Por lo general lo de ellos es casi que todo exento, pero igual hay que cumplir con esa obligatoriedad. Certificado de ingresos por conceptos de honorarios, comisiones, servicios emitidos por las empresas en donde prestamos dicho servicio profesional. Las empresas, al igual que con los empleados, deben de certificar todo lo que nos pagaron a nombre propio o a cuenta propia, perdón, por esos elementos que hayamos obtenido. ¿Listo? Certificado de pago de recompensa, la verdad, nunca me ha tocado, pero si a alguien de pronto en algún momento por algún tipo de denunciar, no sé cómo llamarlo, algún delincuente o por contribuir con la justicia, obtenemos ese tipo de recompensa, hay que tenerla muy en cuenta al momento de declarar, hay que declararla, ¿cierto? Certificado de los dividendos y participaciones recibidos durante el año en las sociedades en las cuales hayamos tenido la inversión. Si lo tengo con un fondo de inversión o con un corredor de bolsa, pues ellos son los que me tramitan ese certificado.
todos los certificados de rendimientos financieros que tengo con alguna entidad financiera, que por defecto viene ya en el certificado tributario, certificado de pago de indemnizaciones por parte de las aseguradoras, en el caso tal en que haya obtenido o que haya sido beneficiado de algún pago por una aseguradora, por un siniestro, de un bien que, repito, haya estado asegurado, siempre y cuando se pueda demostrar que con ese dinero se restituyó el bien que haya sido, digamos que, indemnizado. Esta parte es muy importante. Certificados de herencia o la relación de herencias obtenidas o de venta de bienes y derechos que la persona haya tenido a su nombre por más de 2 años. ¿Por qué digo esto? La DIAN enseguida les voy a mostrar por dónde puedo consultar información para poder cruzar los datos, pero resulta de que esa información puede no estar actualizada en el momento de la consulta. De hecho, hoy no está actualizada el año 2019. Y cuando uno consulta, yo he tenido algunos problemas consultando información, y es que hay información que no puede estar ahí, luego puede cambiar, y me baso en lo que me da el contribuyente, me da el cliente, en este caso la persona, y lo que dice la DIAN, pero puedo omitir la actualización de esa información. Entonces es muy importante tener muy en cuenta si se ha recibido alguna herencia, por ejemplo, y más que certificarla, relacionarla, cuánto se obtuvo entonces, en todo ese proceso de sucesión. Para determinar los costos y gastos que sean susceptibles a deducir y que disminuyan, por ende, el impuesto de renta, tendríamos acá todos los certificados por préstamos en adquisición de vivienda, aplica exclusivamente para créditos hipotecarios, y en este caso también por los préstamos y pagos de intereses hechos al ICETEX, a esta entidad del Estado. Certificados por pagos que hayamos realizado a salud prepagada, a cuentas AFC en las entidades financieras, que son cuentas de ahorro para fomento de la construcción, y aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Por eso les decía que era muy importante pedir ese certificado en los fondos de pensiones. ¿Listo? Certificado de las donaciones que se hayan efectuado. Muchos de pronto, algunos tienen, no sé, donan por UNICEF, UNICEF automáticamente certifica, donan a alguna fundación. Es importante que esas donaciones o esos certificados estén firmados por el revisor fiscal de esas entidades sin ánimo de lucro. No me la puede firmar el representante legal, no me la puede firmar la secretaria, no me la puede firmar una persona distinta al revisor fiscal, quien es la persona que estaría dando fe pública de que efectivamente eso que donamos fue cierto, y que de ahí me puedo descontar un porcentaje, no el 100%, dependiendo de algunas variables. Si tenemos algún tipo de persona laboralmente a cargo nuestro, el caso más típico son empleados domésticos o empleadas domésticas, nos podemos deducir siempre y cuando, ojo con esto, no aplica si tengo la persona por días, ¿cierto? Si no le estoy pagando seguridad social, no, es solo si tengo personas a cargo, laboralmente hablando, pero la tengo afiliada a seguridad social, en donde yo figure como empleador de la persona y esté cotizando a la seguridad social respectiva y de ley. Si la persona es independiente y cotiza en la seguridad social como independiente, también es muy importante tener en cuenta ese certificado de las entidades por donde hacemos el pago, de lo que hemos abonado por salud, pensión, por ARL o ARL, mediante la plataforma que cada uno haya elegido de manera independiente. ¿Listo? Si tenemos un dependiente económico, pilas que esto es muy importante, y aquí muchos, discúlpenme la expresión, comienzan a deducirse personas dentro de la familia que jamás ven económicamente por ellos, pero puede ser una opción que el gobierno permite, pero la idea es que partiendo de la buena fe, si es así, pues lo podamos hacer. Y es que nos podemos deducir, digamos que los valores hasta un tope, porque eso tiene unos topes dependiendo de los salarios o de los ingresos de las personas. Si tenemos, o mejor aún, ¿quién es dependiente económico? Si tenemos a un hijo no mayor de 18 años, o si es de mayor de 18 hasta 23 años que esté estudiando un programa de educación superior o educación no formal en Colombia, o un hijo mayor de 18 años que no estudie, pero que tenga un nivel de dependencia por factores físicos o psicológicos, así como cónyuge, la pareja en este caso, ¿cierto? Padres o hermanos que no hayan recibido ingresos superiores durante el año 2019 a 8.910.000 pesos. Es muy importante eso. ¿Me puedo descontar a mi mamá? Sí, pero es que mi mamá es pensionada. Mi mamá recibe 1 millón de pesos mensuales. No, porque ya tu mamá en este caso recibió más de 8.910.000 pesos. Entonces ahí no nos aplicaría ese concepto como tal, ¿cierto? Y ahí deberíamos adjuntar, para el caso de la liquidación, pues obviamente un documento que acredite
pues el nivel de dependencia económica y más que eso es el vínculo familiar con esa persona, si es hijo, si es la esposa, si es el papá, la mamá o algún hermano que cumpla esas condiciones. ¿Listo? Ahora, ¿en qué consiste este proceso de liquidación? Ya vamos a terminar, denme por favor 10 minuticos, de pronto me atrasé un poquito, pero la idea es que nos vayamos máximo a la hora. ¿En qué consiste el proceso de liquidación de renta? Primero, tengo claro si estoy obligado a declarar. Si estoy obligado a declarar, ya debería tener claro la documentación que debería comenzar a recopilar. Listo. Y después de esto, hay que tener claro, primero, pues, planificar su fecha de vencimiento para que no se deje coger la tarde con esto, ¿cierto? Y evitar sanciones, porque si liquido después de, pues obviamente debo de liquidar una sanción por extemporaneidad, que eso le suma obviamente más en el flujo efectivo que le va a afectar. Tener listo todos los soportes, que es muy importante el ítem anterior. Si está obligado a declarar por primera vez, es la primera vez que vamos a declarar renta, lo primero que hay que hacer es inscribirnos y tramitar el RUT, Registro Único Tributario, que llamémoslo así, sería como la cédula tributaria de los contribuyentes en Colombia. Ahora, por tema de pandemia y con toda esta actualización o digitalización de los modelos de negocio, incluso del Estado, ese trámite ya se puede hacer directamente en la DIAN. Ya no hay que pedir cita en la DIAN, ir hasta allá, sino que lo puedo hacer directamente por la página web de la DIAN, que seguida les puedo mostrar rápidamente. Listo. Evaluar cuál va a ser la mejor manera para realizar la liquidación. De hecho, voy a tratar de responder una pregunta que había por ahí, y es que existen muchas maneras, y voy a dejar claro de una vez. Como contador que soy, la primera recomendación que doy es que busque la asesoría de un experto. No necesariamente tiene que ser contador. Eso lo dejo claro porque las declaraciones de personas naturales no están firmadas por un contador. Simplemente uno lo asesora en este proceso, hace la liquidación, acompaña a la persona. Quien firma y quien responde legalmente o tributariamente es el contribuyente. Entonces, en este caso, pueden haber estudiantes de contaduría pública, abogados tributarios, de otras profesiones que se han metido con este cuento y trabajan la consultoría. Entonces, no hay ningún problema para que, por favor, tengamos o dejemos ese mito de lado, ¿cierto? Sin embargo, también aclaro, y es que en Colombia, ojo con esto, el sistema tributario está diseñado, o el proceso tributario para declaración de renta está diseñado, en teoría, para que cualquier persona, cualquiera de ustedes, pueda hacer la declaración incluso personalmente. Eso suena como, wow, me voy a ahorrar en los honorarios del contador. Sí, lo podría hacer sin ningún problema. De hecho, la DIAN, a través del formulario, muestra información clara de lo que hay que diligenciar. Sin embargo, también qué claridad hago. Y es que esa información puede tener algunos conceptos claros, pues para mí que soy contador o para quienes somos contadores, pero para una persona que no está metida en el área contable y tributaria, si va y, no sé, encuentra un concepto que le dice patrimonio líquido y dice, ¿qué hago yo acá? O algún formulario, algún renglón del formulario me está remitiendo a un artículo del estatuto tributario. Uy, ¿cómo así? Entonces ya me enredé. Es por eso que recomendamos, en este caso, que se deje guiar de un profesional, de una persona que conozca del tema. Es muy importante. Ahora también existen herramientas que la DIAN, perdón, que diferentes opciones han dado en el mercado. El año pasado generó un poco de escándalo en la comunidad contable. A mí eso no me preocupaba tanto. Y era porque había herramientas que democratizaban mucho el proceso de poder presentar la declaración de manera rápida y económica. Herramientas como, las digo libremente, como la de Tributi, ¿cierto? Y otra, no recuerdo la otra entidad, en donde les costaba al contribuyente alrededor entre 70 y 100 mil pesos. Me decían, James, ¿es válido? Les digo, claro, ahí está la opción, tú decides, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas herramientas? Son totalmente válidas, están respaldadas, pero resulta que, si bien es cierto, pueden tener una asesoría previa. En algunos casos, el contribuyente casi que tiene que vaciar toda la información, ¿cierto? O, en el mejor de los casos, vacío toda la información y él me liquida sin analizar una cantidad de variables, de beneficios que yo podría aplicar, que es lo que uno como asesor podría hacer con ustedes, ¿cierto? Decir, bueno, a ver qué le conviene, si nos descontamos o no es dependiente económico, por qué método aplico este procedimiento, y eso es lo que lastimosamente hasta el momento quizás o que yo conozca no está diseñado todavía. Entonces hay herramientas, claro, lo puedo hacer personalmente sin ningún problema, pero reitero la importancia de que se dejen acompañar de una persona experta en el área para que, repito, sea su mejor amigo contable y tributario y no lo haga, digamos que pagar una sanción más adelante. ¿Listo? Una vez liquidada ya la declaración por el método o la modalidad que usted haya elegido, pues la declaración, la idea es poderla presentar, ¿cierto?
y pagar se aplica por medio electrónico o un banco. Aquí hago una salvedad y es porque por temas de contingencia ya se puede hacer todo electrónicamente, incluso habilitando la firma electrónica que ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí les voy a dejar de compartir y me voy a ir a la siguiente parte que tiene que ver, esperen, que no les, en cómo navegar básicamente por la página de la DIAN y es cómo consultar esa información exógena de la DIAN, que eso lo puede hacer cualquiera de ustedes sin necesidad de un contador, pero uno como contador tiene acceso a eso. Entonces, primero entender que la página de la DIAN tiene una opción para poder acceder a ella, por supuesto, y revisar qué información terceros o empresas han reportado a mi nombre, ¿cierto? Y aquí les estoy dando básicamente unos pasos, es ingresar básicamente a la página de la DIAN, ingresar con la información propia nuestra, ¿cierto? Un número de documento, una contraseña, si no la tengo la puedo generar sin ningún inconveniente y consultar la información exógena. Les voy a mostrar qué tipo de información ustedes pueden consultar en esa base de datos, que es un documento de Excel que uno puede exportar o descargar, perdón, en este caso. Aquí se los voy a compartir. La información pues mía, obviamente, oculté pues mucha información. ¿Listo? Uno puede descargar este tipo de información de la DIAN, ¿cierto? Y aquí la DIAN me va a decir, en este caso, qué empresa me reportó con el respectivo NIF, ¿cierto? Aquí debería estar mi nombre y todos los conceptos por los cuales estoy reportado, por salario, por consignaciones, por préstamos, por retención en la fuente, por saldos en cuentas bancarias, y es cuando comienza uno a cruzar información. Disculpen. Importante esto. Esta información no es soporte, quiere decir que no únicamente debo partir de como base, o mejor, me sirve como base, pero no me puedo confiar únicamente con este tipo de información, porque perfectamente esta información puede tener error. A mí personalmente, en algún momento, hace como 4 o 5 años, una entidad financiera por error reportó un préstamo a mi nombre. Cuando yo revisé, dije, hey, yo nunca obtuve ese dinero, una cantidad tan alta a esa entidad, me tocó ponerme en contacto con la entidad, porque o si no, pues obviamente fue un error de cédula, no fue nada ilegal, simplemente fue un error humano quizás, entonces puede ocurrir. Cada vez los errores son menores, pero puede llegar a ocurrir. O segundo, no puede estar la información actualizada. Por ejemplo, ahora podemos descargar la información y nada más tenemos hasta el año 2018. El año 2019 todavía no está cargada porque se ampliaron unos plazos para que las empresas carguen la información a la DIAN obviamente la organice y a partir de ahí la podamos consultar. De hecho, aquí la DIAN establece de manera clara, en esta parte que les estoy poniendo como en rojito, y es que esta información exógena no reemplaza en ningún caso la información de la realidad económica, ¿cierto? Y ni lo exonera. Revisé mi información exógena y no cumplo los topes, me voy a relajar. No. Simplemente es que también yo puedo, obviamente, decir, venga, es que a mí nada más me está reportando por salario y aquí no obtuve el tope, pero no me está reportando los bienes, las propiedades. Y por patrimonio sí pudo haber estado obligado a declarar. Entonces, pilas que esto es una base, pero no me puede servir, en este caso, como soporte para poder realizar la declaración. Eso es muy importante tenerlo ahí presente. Ya por último, les voy a mostrar aquí rápidamente, cuando ingresamos a la página de la DIAN, esperen por acá, les comparto, para abrir ya el espacio a preguntas. ¿Me confirma si estamos aquí en el navegador de la DIAN? ¿Alguien, por favor, que me confirme? Sí, ahí está mostrándolo. Ok, perfecto. Cuando ingresamos al navegador de la DIAN, recomendaciones. Primero, hombre, es que es información personal y no le quiero dar mi clave a nadie. Respetable, ¿cierto? Pero si va a tener un contador, lo primero que hay que hacer es darle la clave para que el contador pueda tener información. Que la tenga el contador, que la tenga usted o la tenga la persona, pues obviamente que lo va a asesorar. Pero personalmente, a usted que es quizás el obligado a declarar, cuando tenga acceso a esta información, es bueno entender qué puedo encontrar acá. Aquí lo único que puedo hacer es consultar información, ¿cierto? Presentar o liquidar, hacer el proceso de liquidación de renta y ver cosas como, por ejemplo, estoy al día con mi declaración de renta. Aquí históricamente me muestra si estoy o no al día o qué información pendiente tengo con la DIAN. En este caso, yo puedo consultar históricamente todas mis declaraciones de renta como contribuyente, entré pues a nombre propio y él me puede mostrar la información y puedo comenzar a mirar año por año a ver históricamente qué he declarado, como por hablar de algún concepto. Eso en primer lugar. Segundo, por aquí, muy importante, puedo actualizar el RUT.
¿cierto? Voy a cambiarme de dirección, voy a cambiar mi correo electrónico, voy a cambiar de actividad. Se puede actualizar directamente desde acá. Reconozco que la página de la DIAN no es la más intuitiva, pero ha mejorado mucho. Se lo digo con experiencia, como contador que soy, porque antes sí casi que había que hacer una especialidad en manejo de la página de la DIAN, pero ya obviamente cada vez más, digamos que le hacen pruebas de funcionalidad y es más funcional, es más intuitiva para una persona que quizás no sea experta en el área, ¿cierto? Y esta parte es muy importante, era lo que yo le decía, la consulta de información exógena. Si yo le doy clic acá, le doy a aceptar, selecciono el año y miren lo que yo les decía, únicamente tengo hasta el año 2018. El año 2019 aún no está. James, tengo ya toda la documentación, quiero declarar ya, lo voy a hacer, ya tengo el contador o la persona que me lo va a hacer, o si soy yo el que se lo va a hacer, que yo tengo una cliente muy juiciosa que me está diciendo, James, quiero que me haga la declaración ya. Le dije, no, esperemos por favor hasta que salga la información exógena, porque no quiero correr el riesgo que de pronto, no por mala fe, sino que usted haya omitido alguna información, porque se le pudo haber pasado dentro de tanta información que tiene en la cabeza, algo, y que estemos sometidos a algún tipo de sanción. Entonces, sí, preferiblemente es muy importante o recomiendo que se cruce toda la información a declarar con la información exógena que tiene la DIAN a nombre nuestro. ¿Listo? Esto salió nuevo y es que, por ejemplo, podemos tener firma electrónica. Ya obviamente todo lo podemos hacer electrónicamente, lo cual nos va a evitar ir a un banco a presentar la declaración, sino presentarla y pagarla directamente para que también lo tengan muy en cuenta en este caso. Y mire que la DIAN, pues obviamente hay que abonarle, pues no soy ni fanático, ni soy ni detractor pues como de la DIAN, pero hay que abonarle el esfuerzo que han hecho por mejorar, llamémoslo así, la calidad de vida de los contribuyentes. No estoy haciendo publicidad ni más faltaba para que por favor nos quede muy claro ahí. Listo. Por último, ¿puedo o no hacer yo la declaración directamente? Claro, y es muy sencillo. En teoría, les decía que el modelo está diseñado para que uno directamente lo pueda hacer. Entonces, si yo ingreso por acá directamente, diligenciar el formulario 210, que es el de las personas naturales como usted o como yo, no obligados a llevar contabilidad para declarar, tengo dos opciones. Uno, eso suena fantástico. Dice, declaración sugerida. Si yo le doy clic acá, la DIAN perfectamente me puede sugerir la declaración. Uno, no, magnífico, lo voy a hacer, la DIAN me lo hizo, entonces no le pago a nadie y ya. Pilas. La DIAN lo hace con la información base que tiene en la información exógena y no siempre puede estar actualizada, ¿cierto? Y no siempre se deduce todos los valores. Entonces, recomiendo que esa declaración sugerida la revisen, la previsualicen, ¿cierto? Y revisen si tiene toda la información, que la verdad nunca la he encontrado con la información clara y suficiente. O segundo, ingresar acá, darle clic, diligenciar formulario 210, me cuenta si van viendo el cambio de pantalla, que a veces por Zoom se nos puede quedar pegado. Ahí está cargando la página de la DIAN. Bueno, aquí me está pidiendo un error de la firma electrónica. Esto suele ocurrir lastimosamente. Denme un segundo, trato de ingresar nuevamente y ya les muestro que es un minutico y ya para que abramos las preguntas. Denme un segundo, por favor. Ya les comparto. Voy a ingresar de nuevo a la página de la DIAN y ya les voy a compartir pantalla. Vamos a ver si ya, para compartirles, que está un poquito lenta la página. Listo, yo creo que ya. Aquí les voy a compartir entonces nuevamente. Listo. Entonces, si estamos acá por el formulario 210, donde les mostré anteriormente, selecciono el año a declarar, le digo que voy a declarar el año 2019, puedo declarar 2018, 2017, si tengo vencimientos obviamente o deudas con la DIAN de periodos anteriores. ¿Y qué pasó aquí? Muy bien, se nos quedó pausada la página. Me reviso a ver qué. A ver, digo crear. Cuando comienzan los vencimientos, también información importante, la página se vuelve súper lenta porque pues habrá una cantidad de usuarios declarando por acá. Me parece raro que hoy
esté lenta la página, no debería estar porque pues no es un día típico, ¿cierto? O no han comenzado los vencimientos, la gente no ha iniciado. Y miren, acá me están viendo de pronto la información con las casillas que me está pidiendo la DIAN. Me están viendo de pronto esa parte, me confirman por favor. Sí, ahí se ve bien. Ok, entonces lo primero, chicos, a tener en cuenta es que él me va haciendo unas preguntas. Si soy residente fiscal en Colombia, o sea, si obviamente resido en Colombia, ¿cierto? Me hace como una especie de checklist, obviamente, o valido información, mi número de cédula, mis nombres completos, mi actividad económica. Respondo sí o no a estas preguntas, porque es un condicionante para la declaración, ¿cierto? Y puedo continuar. ¿Qué pasa cuando yo les digo que perfectamente lo podemos hacer cada uno de nosotros, ¿cierto? Con conocimientos previos, obviamente. Y es que si yo voy a ingresar patrimonio bruto, como concepto, digo, bueno, ¿qué es eso si yo no soy contador? Si yo me ubico aquí en la casilla, él me saca la información. Digamos que está bien diseñado, ¿cierto? Y en teoría trae toda la información necesaria para yo poder entender. Ahora, hay situaciones en donde, por ejemplo, él me remite al estatuto tributario. Entonces, miren que hacer la liquidación no simplemente ingresar valores a lo loco, como lo digo popularmente, sino es ser muy cuidadoso con la información que el cliente está reportando, validada con algún tipo de cambio normativo, ¿cierto? Revisando algún tipo de norma, procedimiento, artículo en el estatuto tributario para no ir a omitir información o, como lo podemos llamar popularmente, embarrarla y generarle algún dolor de cabeza más adelante al contribuyente. Y así, uno por uno, en cada una de las casillas, si me ubico en cada una de ellas, él me va a estar dando la información que yo debería estar reportando ahí, ¿cierto? Lo que hacemos muchos contadores es que tenemos una plantilla, ¿cierto? Donde hacemos la depuración de la información y luego vaciamos la información aquí a este liquidador oficial de la DIAN, que es por donde todos lo hacemos. Entonces, cuando ustedes decidan darle la clave al contador, uno como contador, ¿qué hace? Es esto, ¿cierto? Validar, formalizar ese proceso, decirle, listo, ya presenté la declaración, si tenemos firma electrónica ya se la firmé, ya obviamente usted debe de pagar para que no den información financiera confidencial. ¿Listo? Entonces, con esto, pues básicamente era lo que pretendía informarles en términos generales de poderlos ubicar de en qué consistía el proceso de declaración de renta. ¿Listo? ¿Qué pasa si no declaro renta? Estando obligado, pues obviamente voy a estar sometido a algún tipo de sanción por parte de la DIAN y es si me doy cuenta después, si la DIAN me requiere, si hay o no emplazamiento, que son términos legales, ¿cierto? Como mínimo me voy a ir, y es que si se me vencía el 11 de agosto y declaré el 12, me voy a ir con la sanción mínima que me puede estar cobrando el gobierno, ¿cierto? Si estoy liquidando una declaración del año 2018 que no la hice en el 2019, pues la sanción también va a estar por defecto ahí y que hay que liquidarla bajo un procedimiento tributario que ahí sí, con mayor razón, les recomendaría que estén acompañados de un contador que maneje este procedimiento, porque no es, venga, yo le pongo cualquier valor como tal. E incluso llegar a pensar si existen, como lo hubo hasta antes de la pandemia, mentiras, todavía está vigente con esta ley de crecimiento económico, esos acuerdos que hay o esos beneficios que hay de acuerdos para los contribuyentes morosos que tienen deudas pendientes con la DIAN. Entonces la idea es que con un asesor, con asesor contable, contador, con un abogado, pues vayan a la DIAN. Bueno, en este caso no se puede ir, pero digamos que lleguen a algún tipo de acuerdo y que no le tengamos miedo a la DIAN. Muchos tenemos miedo de decir, voy a la DIAN, me van a dejar detenido, me van a embargar. No, vaya a la DIAN, bueno, cuando se pueda ir, obviamente, recibe la asesoría directamente. La idea es que ellos también nos acompañen en este proceso y no creamos que la DIAN, pues obviamente digamos que es autoridad tributaria, pero no me va a condenar. Si ya obviamente hay un tema donde se reincide, pues ya ellos escalarán, digamos que el tema hacia la justicia. Yo no soy abogado para hablar en esos conceptos, pero ya puedo estar incurriendo en un delito de tipo penal. Entonces la idea es que para que no lleguemos a eso, por lo menos no le tengamos temor a enfrentarnos a la DIAN, no solo a la página, que esto es un instrumento y para de contar, sino por lo menos a los funcionarios de la DIAN, a podernos acercar y digamos que poder tener claridad un poquito de lo que consiste este proceso. Ahora sí, voy a tratar de responder algunas preguntas y ya de pronto habilitamos rápidamente el micrófono a ver si alguien nos quiere pues como preguntar. Por aquí alguien nos pregunta y es que, ¿qué opino de la ayuda renta de la DIAN? Ayuda renta es un aplicativo que tiene la DIAN que discrimina muy bien toda la información. Me parece que es muy denso, pero discrimina muy bien la información. Personalmente no lo uso porque me parece denso y lento, ¿cierto? Y no tan funcional, pero me parece muy seguro para hacerlo.
¿Cuál valor de cesantías tengo en cuenta para el reporte? El correspondiente al periodo efectivamente pagado o el abonado, el efectivamente pagado. Muy importante también esa pregunta. Por aquí alguien nos pregunta y es, dinero en Nequi, David Plata, ¿se tiene en cuenta? Todo lo que las entidades financieras hayan reportado a nombre propio se tiene que reportar independientemente al producto financiero que yo tenga con esas empresas y más ahora con estos procesos de fintech donde los bancos vienen creando nuevas modalidades para virtualizar el manejo monetario, ¿cierto? Los bancos igual lo van a reportar. ¿Listo? Dice por acá que si nos puedes enviar, claro, les voy a enviar este Excel sin ningún problema. Dice, si mis padres dependen de mí y ellos no reciben pensión, ¿se puede ingresar como gasto? Claro, sin ningún problema. Obviamente hay unos límites, ¿cierto? Hay unos límites, pero se los puedes contar sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, muy bien, para ir finalizando, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda y que de pronto les pueda surgir y les pueda responder? Pues con mucho gusto. No sé si alguien quiere de pronto anotar algo para ir finalizando. Si quieren activar el micrófono o si no hay dudas, no hay ningún problema. Redes sociales, sí, mis redes sociales no son las más contables, es un de todito, pero digamos que principalmente por el correo, pero sí, estoy casi que en Facebook y de hecho recibo pues mucha información y publico cositas. Estoy como James Arboleda, así en Twitter, Instagram y Facebook. Les voy a dejar mi teléfono de contacto. De hecho, en el correo por el cual les llegó el link está mi teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema. Y repito, también quiero hacer un vínculo y una labor, pues espero que sea bacana en la medida en que pueda contactar a profesionales que los puedan asesorar con quien tenga la necesidad y que de pronto por temas de tiempo yo no lo pueda hacer. Trato de ser muy honesto con la gente y es, primero porque tengo una cantidad de clientes considerables en este proceso que los acompaño, ya estamos fidelizados, ¿cierto? Entonces la idea es que ellos para mí son la prioridad y los debo de atender. Si pues, con alguien puedo llegar a algún acuerdo no hay ningún problema, pero la idea es que todo sea muy planificado. Una recomendación muy importante y es tengan un contador de confianza, ¿cierto? Eviten estar cambiando tanto de contador o si se van a ir por esa modalidad y sean muy honestos con su contador y la información que le van a reportar, porque eso también depende la exactitud y la calidad en la liquidación de la declaración de renta. Aquí tiene que haber un acuerdo de confidencialidad en donde desde mi parte tengo alrededor de 50 clientes, ellos saben que de mi boca pues no va a salir nada, pues por tema también de ética profesional, en donde pues hay una conversación honesta de parte y parte y lo que debe haber ahí es una asesoría para poder proyectar y que les convenga de la mejor manera la próxima declaración. Por aquí alguien nos pregunta, en la parte de préstamos, ¿qué me puedo descontar? ¿Únicamente en créditos hipotecarios? Sí. Pilas, créditos de consumo, tarjetas de crédito, ¿qué pasa con los intereses que son tan altos? No se pueden descontar. Ahí no hay ningún tipo de beneficio. Únicamente en préstamos se puede descontar el intereses con topes también definidos de pagos hechos al ICETEX y de intereses por créditos hipotecarios, no más. El resto de intereses por otros préstamos se pierden, llamémoslo así. Por aquí alguien también, y es si tenía un vehículo y tuvo un siniestro, volví a comprar otro carro, pero a nombre de otra persona, ¿cómo se reportaría eso? Debe quedar a nombre de la persona, ¿cierto? Porque ahí finalmente se está demostrando que no se hizo nada con ese dinero. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un bien, se me siniestra, la aseguradora me responde? Ese dinero yo me lo puedo llevar como ingreso no constitutivo de renta, es decir, me suman los ingresos, pero me va a restar a la vez porque es un beneficio que me está dando. Pero si yo recibo esa indemnización y no demuestro que repuse el bien a mi nombre, o si lo repuse a nombre de otra persona, no quedó nada a nombre mío, no tengo cómo validar esa información o no tengo cómo cruzar esa información. ¿Listo? Entonces ahí obviamente hay que reportar todo el ingreso por la indemnización, pero no se podría llevar nada como ingreso no constitutivo de renta. Bien. Dependientes económicos, ¿solo son para asalariados? No, para cualquier tipo, no hay ningún problema. Yo puedo tener asalariados si soy independiente, si soy asalariado, si soy rentista capital, si soy pensionado, no hay ningún problema, ¿cierto? Hay que tener en cuenta es que existen unos topes y yo puedo decir, venga, es que de mí depende toda mi familia, no hay ningún problema. Yo únicamente puedo sumarlos a todos, pero reporto en la declaración, en la parte final, creo que por aquí pueden ver, tengo que poner la información de uno de los dependientes, no más. Por aquí no me aparece.
Firma, no, pero más adelante nos pide número de cédula del dependiente, ¿cierto? Y el vínculo familiar, si es hijo, papá, mamá o cónyuge, o hermano en este caso, ¿cierto? Entonces, si tengo 5, pongo a uno de ellos, pero puedo poner la sumatoria de todos hasta donde me lo permita el tope máximo, que eso depende de su nivel de ingresos que haya obtenido. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta por el chat o alguien que quiera hacer algún tipo de anotación o observación también por el micrófono para que no nos quede pues como tan deshumanizada la herramienta, que también por chat es válida? Dice, si la DIAN nunca lo ha requerido a uno, pero en la información exógena aparece que excedía el tope en el 2014, ¿qué se debe hacer? Recomendaciones. Hágala, pues es decir, póngase al día porque miren que el año pasado me pasó una cosa muy maluca con un cliente, pues que me buscó por primera vez. Primero era un ciudadano extranjero, tuvo problemas para salir del país y fue cuando se dio cuenta de eso, ¿cierto? Y es que lo están requiriendo en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ¿cierto? De hecho, 2018 no cumplía tope, pero automáticamente la DIAN pues como que le hizo todo el seguimiento, ¿cierto? Entonces, el deber ser es que se ponga al día con esa obligación para evitar que más adelante pues salga algún tipo de problema y no tenga alguna deuda pendiente con la DIAN que pueda implicar. Entonces, eso generó ir a la DIAN en su momento con el contribuyente, pues hacer todo el protocolo, todo el procedimiento de sacar su RUT, de ponerse al día. Las sanciones en su momento fueron las más onerosas para él. No hubo posibilidad de ningún tipo de acuerdo, le retrasó su salida del país, eso le implicó un tema migratorio también un poco complejo, pero me parece importante y es que tratemos de no tener deudas pendientes y, repito, no tener temor e ir a la DIAN. Incluso ese tipo de situación, es decir, venga, ese tipo de información ya caducó, ¿qué puedo hacer? Y si puedo obtener directamente de la DIAN y algo que me certifique que ya no hay ningún problema futuro, pues quedarme tranquilo por ese lado. Bien, ¿alguien más? Activen los micrófonos, por favor, a ver si de pronto escuchamos la voz de alguien. ¿Alguna otra duda o vamos dejando por hoy así entonces? James, buenas noches. Buenas noches, Henry. James, una preguntita con respecto al tema. Yo te hice la pregunta porque mis padres dependen de mí. Sí, señor. ¿Eso en algún momento la DIAN pide como un certificado de, por ejemplo, yo digo, no, yo le consigno a ellos tanta plata? ¿La DIAN le pide a nosotros, nos pide a nosotros certificados de la plata que a ellos, que se le consignó? ¿O eso es algo, Muy algo que bien. uno estudia ahí? Total, muy clara la pregunta y muy pertinente. ¿Qué pasa? El deber ser es que eso esté certificado, ¿cierto? Que esté certificado incluso por contador. Uno como contador certifica ese nivel de dependencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No es que para la declaración yo deba de adjuntar ese certificado. Es bueno tenerlo ahí, por lo menos en el momento en que lo pida la DIAN, llegado el caso, la DIAN me está revisando aleatoriamente, me hizo una auditoría, eso comúnmente no ocurre, pero puede llegar a ocurrir, Henry, y es muy pertinente la pregunta, y me van a revisar, ¿cierto? Si me van a revisar, o incluso tengo un saldo a favor y voy a pedir saldo a favor, la DIAN que me dice, hey, venga, entrégueme todos los soportes, ¿cierto? Voy a revisar a ver si su declaración quedó bien hecha, que no se haya deducido pues a un dependiente al cual no aplicaría. Es ahí donde tendríamos que soportar mediante un certificado por parte de un contador de que existe ese nivel de dependencia económica que tú ves o velas por tus papás, ¿cierto? O por tus padres sin ningún problema. Entonces, para la declaración como tal, no, aunque efectivamente ahí expresamente lo pide y dice tener el soporte, el certificado de contador o el certificado de dependencia económica. Pero como tal, uno aquí no escanea soporte, simplemente pone la información y solo en el momento en que la DIAN lo llegue a requerir, que eso difícilmente ocurre, a mí con ningún cliente me lo ha requerido, por suerte, y ya vengo pues casi que con 50 trabajando hace aproximadamente 7, 8 años, entonces no es tan común que eso ocurra. ¿Listo? ¿Es claro, Henry, de pronto la respuesta ahí? Sí, sí, claro, sí, es muy clara y además de que si los piden en algún momento por ser uno de pronto funcionario público o algo, pues me imagino que uno se remite al banco y debe de aparecer cuánta transacción o cuánta Ah, plata se claro, pasó a tal. es correcto. De hecho, como contador, que también soy y que certificó eso, pues la idea es un tema pues ético y es no si le ven, pongámosle cualquier valor, sino, hey, si ves por tus papás, ¿cómo lo puedo evidenciar? Es que yo le consigno mensualmente 500,000 pesos, no sé, estoy pidiendo cualquier valor, ¿cierto? Si hay cómo evidenciarlo, o sea, ahí no hay pierde, no hay ningún tipo de temor alguno, pues con ese tipo de información a soportar y a certificar sin ningún problema.
Y más para los funcionarios públicos también, pues existe también esa posibilidad y de hecho creo que existe algún formato para funcionarios públicos también donde se certifica que yo tengo un nivel de dependencia en ese caso. Por aquí también nos preguntas y es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me están escuchando y que me aparece como falla en la conexión de internet. Esperen, miro, me desconecto acá el celular. ¿Me escuchan bien ahí? Perdón. Sí, ahora Sí, sí. Javi, te Ok, escucho bien. ok. ¿Qué hacer con los ingresos recibidos para terceros? ¿Debo demostrar certificados? Hay que declararlos. Es muy delicado esto. En algún momento a un familiar mío le pasó eso, por no hacer caso, ¿cierto? Era que prestaba mucho su cuenta. Estamos hablando de alrededor de 200 millones que recibió en su cuenta bancaria y me decía, pues que no es dinero mío. Digo, para la DIAN es dinero suyo, pero que no es dinero mío. Vamos a demostrar. Entonces busca a la otra persona que ojalá le pueda responder por lo que le hizo pagar de impuesto de renta. Se puede llegar a demostrar ya incluso con un proceso de tipo legal con la DIAN. Me parece muy complejo. El mayor consejo es evitar recibir dinero que no es para nosotros en la cuenta bancaria. Obviamente, distinto es a que recibí 100.000 pesos, 200.000 pesos, pues quizás eso no va a generar ningún tipo de alerta o de bulla, pero si estoy ya recibiendo constantemente 1 o 2 millones de pesos mensuales, es un valor que primero hay que declararlo, segundo va a sumar mucho en los ingresos y que no va a tener ningún costo asociado y que me va a afectar en la declaración de renta. ¿Listo? Si son ingresos de una herencia, hay que someterlos, obviamente, por allá por ganancia ocasional, porque a eso no se dedica uno pues permanentemente, ¿cierto? Y revisar, obviamente, si está sometido a algún tipo de declaración, pero sí hay que declararlo sin ningún problema. Tengo un caso de un cliente que la requirió de la DIAN por la renta del 2018 y exactamente, Maribel, por tema de herencia, que no reportó. Y la herencia era de la abuela y ella no declaró. No declaró o no declaró esa herencia, porque habría lugar a no declaró renta o habría que hacer la corrección de la declaración. ¿Me escuchas? Sí, señora, te escucho. Mira, no, el caso es el siguiente. Maribel, se te va la señal, perdón, no te escucho. Ya me escuchas. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Ve, entonces es una cliente que le llegó el requerimiento de la DIAN que no declaró renta del 2018. Sí. Cuando fuimos a revisar, ella dice que esos ingresos son de la abuela, de una herencia que le dieron a la abuela y que no tenía cuenta. Pues entonces no sé Ok, ahí. ok, ya entendí. Es un ingreso para tercero, ¿cierto? Para tercero Ajá. que no es de ellos. No, listo. Ahí también. Es un proceso casi que de tipo legal de cómo demostrar que efectivamente ese dinero no se apropió esa persona. Y casi que ahí es más fácil de demostrarlo, porque efectivamente hay una herencia en donde ella no es la beneficiaria, sino que hay una tercera persona que no estaba bancarizada. Entonces yo creo que por ahí puede ser más sencillo el asunto, ¿cierto? Porque es un tema más fácil de demostrar aún. Pero lo distinto es cuando, repito, yo digo, ve, Maribel, préstame la cuenta que me van a consignar de Estados Unidos, cualquier valor, ¿cierto? Y es un favor que me estás haciendo, ¿cómo se demuestra eso? Aparte de que técnicamente se puede llamar que es testaferrato técnico, lavado de dinero, entonces, bueno, un tema ahí distinto que la idea es no llegar a incurrir en eso, pero ya te entendí la pregunta y espero pues haberte dado respuesta. Muy bien, ¿alguien más? Listo, entonces, si de pronto no hay más preguntica, les quiero agradecer por el tiempo. Yo sé que este tema no es chévere, menos un domingo, pero en tiempos de COVID yo sé que no hay nada mejor que hacer, ¿cierto? Entonces, les agradezco mucho por el tiempo de haber estado aquí dedicado. En mi correo electrónico, pues ya tienen mi correo electrónico, les puedo poner aquí también por el chat mi teléfono, sin ningún problema. Ahí por WhatsApp podemos conversar. Y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto, ya seguidamente sus correos, bueno, seguidamente hoy, ahora y más adelante les estaré enviando una opción de profesionales también que tengo y que de pronto los puedan asesorar, o si ya quieren algo pues en lo cual yo les pueda orientar, pues podemos conversar en algún momento. Pero la idea también es que eso sirva de una plataforma, como lo dije en algún momento, en donde profesionales en el tema contable se puedan convertir en sus mejores aliados, ¿cierto? Entonces, qué pena que se me cortó la llamada, se me cayó pues como la señal. Nada, chicos, entonces les decía que les quería agradecer mucho por haber estado acá y espero haber despejado algunas dudas y nada, estoy a sus órdenes en los que les pueda servir. ¿Listo? Gracias, profe, por la información. Con mucho gusto. Maestro, todo muy claro. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto, que estén muy bien. Feliz noche. Vale, felicidades, hasta luego.
Profe, gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Con gusto, Jonathan. A todos muchas gracias, que estén bien. Listo, Humberto, por aquí te voy a agregar el correo.